La Revolución Francesa no solo conduce a la libertad y a la democracia, sino a otra fase de opresión. El general Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, quiere restablecer el orden en Francia y en Europa. Promete preservar e implementar las ideas centrales de la Revolución, aunque pone fin a la democracia y se proclama emperador de Francia en 1804. Pero quiere más. Desea gobernar todo el continente. Napoleón tiene su propia visión imperial de la Revolución y de Europa. Napoleón Napoleón era europeo en el sentido de que conquistó todo el continente. Su concepto de Europa se correspondía más con el que representaba Carlomagno, por ejemplo, que el canciller alemán Konrad Adenauer. Quería una Europa bajo la supremacía francesa. Pero también es cierto que 2 siglos más tarde parece uno de los padres fundadores de Europa. Napoleón une Europa con la fuerza, pero también con un nuevo código de derecho. El emperador francés mantiene su promesa. La implementación de ideas revolucionarias. En 1804 introduce el Código Civil Napoleónico, que garantiza la libertad y la justicia para todos los ciudadanos. Napoleón se ve a sí mismo no solo como un conquistador, sino como un libertador. Pero los pueblos de Europa pronto se percatan de que en realidad es un déspota que no se detiene ante nada por establecer su imperio y que no respeta su diversidad y su deseo de autodeterminación. Uno por uno, los pueblos de Europa descubren su propia conciencia nacional y se vuelven contra el emperador francés. Napoleón entró en política y en guerra con la idea de crear un imperio mundial. Durante su reinado, Europa se convierte esencialmente en un imperio napoleónico. Al mismo tiempo, Napoleón es también el emperador de los franceses y con su gobierno introduce a la vez el concepto de nación en Europa. Por tanto, en el momento en que une Europa bajo su mandato, lleva también ese espíritu de resistencia del nacionalismo a los países conquistados. Pero el nacionalismo engendrado por las conquistas de Napoleón se vuelve en su contra. En 1813, una coalición liderada por Rusia, Austria y Prusia se enfrenta al emperador francés en Leipzig, Alemania. 200 años después, miles de europeos recrean la llamada Batalla de las Naciones, la primera victoria decisiva sobre Napoleón, un punto de inflexión en la historia europea. Después de que el emperador francés fuera finalmente derrotado, este es exiliado forzosamente a la isla de Santa Elena, dejando a Europa con una ambigua herencia. De 1814 a 1815, los monarcas europeos victoriosos se reúnen en el Congreso de Viena. Se unen para restablecer el orden en el continente y su poder.
bailan el vals, tan extravagantes como siempre, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las verdaderas decisiones no se toman en el salón de baile, sino a puerta cerrada. Las amantes de los poderosos se encargan de entretenerlos, pero también de buscar secretos. La diplomacia es un juego de espías en la época. El Congreso baila, pero es un baile de poder. Uno de sus objetivos es establecer una paz duradera, pero los monarcas tratan también de mantener, si no expandir, su influencia. El resultado no es tan dulce como el de estas figuras de mazapán. El reloj retrocede a tiempos anteriores a la Revolución. Políticamente, Viena podía ser reaccionaria entonces, pero musicalmente es revolucionaria. Los compositores de la llamada Primera Escuela de Viena aún gozan de fama hoy. Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven. Los tres están asociados a composiciones musicales repletas de emociones. Pero la música de Beethoven, sobre todo, tiene también un mensaje político. Beethoven es hijo de la Revolución Francesa. A pesar de una sordera cada vez más grave, decide crear una última obra maestra. Su Sinfonía número 9, una musicalización del poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Hoy es una de las sinfonías más tocadas del mundo. Desde Kinshasa en el Congo o Nuremberg en Alemania hasta Rusia o China. Desde 1985 es el himno oficial de la Unión Europea. En Osaka, Japón, es interpretada por 10.000 aficionados cada año. El mensaje de la novena sinfonía de Beethoven es captado universalmente. Pero en 1824, en su estreno en el Teatro de la Corte Imperial y Real de Viena, nadie presagia tal éxito. A fin de cuentas, la Sinfonía de Beethoven era la versión musical de la Revolución Francesa con una evocadora afirmación: todos los hombres serán hermanos. Aunque Beethoven nunca pudiera escuchar su sinfonía debido a su sordera, esta lo haría inmortal. En Bruselas, la música llega a comenzar una revolución en 1830. En ese momento, en el Teatro Real de la Moneda, se representaba La Muda de Portici, una ópera sobre una revuelta contra un opresor. En ese momento, los belgas, en su mayoría católicos, también se sienten oprimidos, ya que son gobernados por el rey protestante de los Países Bajos. Cuando en el escenario claman venganza con un hacha en la mano, el público salta de sus sillas y se echa a la calle. Es el comienzo de la Revolución belga, que finalmente conduce a la independencia de Bélgica de los Países Bajos.
La muda de Portici es un buen ejemplo de cómo la ópera puede avivar los ánimos y hacer que la gente se rebele. Sin embargo, debo cuestionarlo críticamente. ¿Está documentado históricamente? ¿Fue la ópera realmente la causa de la revolución? En ese edificio cabían 1.200 personas. No estoy seguro de que 1.200 personas en las calles fueran capaces de derribar un reino o desatar una revolución. Pero es una bonita imagen que la gente, movida por la música, por la ópera, proteste para cambiar el mundo. Es una imagen fantástica. Y esta no es la única revolución. En casi toda Europa, el pueblo se levanta y cuestiona de nuevo el poder de los monarcas. Su lucha por la libertad culmina en las revoluciones de 1848, en la llamada Primavera de los Pueblos. El período de las revoluciones de 1848 es uno de los más hermosos de la historia europea y también de los más tristes. En aquel entonces surge la idea de la llamada Europa de las Naciones o el gran sueño de las naciones. Esto significa que las naciones se emancipan y forman nuevos gobiernos. Se conciben de inmediato como parte de una comunidad más allá de Europa basada en valores comunes, en la libertad, la democracia y la tolerancia. Esta época sería descrita más tarde como Primavera de los Pueblos, y la primavera es una bella estación. Pero la primavera de los pueblos no dura mucho. La mayoría de las revoluciones son aplastadas. A pesar de su rivalidad, cuando se trata de defender su poder, los monarcas europeos trabajan juntos. Los lazos del Congreso de Viena demuestran ser más fuertes que el pueblo. En las revoluciones de 1848, es el pueblo el que se ve linchado, no los reyes.